Gabon, Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batean gaude. Non, badakizu ezta, Radio Vitoria. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy hablamos de Vitoria-Gasteiz, de vitorianos, de gasteiztarras y de si existe un término que seguro no gusta a alguno de los invitados: el vitorianismo. Tres invitados en los estudios de esta casa. Vamos con las presentaciones de más viejo a menos viejo, porque más o menos aquí lo que se dice jóvenes ni quien les habla. Luis Mari Sánchez Íñigo. Luis Mari, creo que vitoriano, gasteiztarra, aparejador y metido en salsas varias. Luis Mari, muy buenas. Muy buenas tardes. Aparejador sí. León, ¿eh? Aparejador sí, ¿no? Sí. Es como si a mí me preguntan ¿qué eres? Periodista. Tú, aparejador. Pero entre otras cosas. ¿Vitoriano nacido hace...? Sí, desde pequeño, vitoriano desde pequeño. Y queriéndole mucho a este pueblo y sintiéndolo muy dentro. ¿71 años? Sí, y otros 5 encima. 76. 76. 76. ¿Nacido en qué calle? Rioja. En la calle Rioja. Ya existía, por lo tanto. Sí, señor. Mucho más bonita que ahora. Seguimos con las presentaciones. Javier Cameno, vitoriano, hombre ligado a la cultura, a diversas iniciativas, a la Caja, a Radio Vitoria, a los Blusas. Javier Cameno, muy buenas noches, Gabón. Buenas noches. ¿Vitoriano también? Vitoriano también. ¿Nacido dónde? Nacido muy cerquita de estos estudios, aunque el hecho de nacer, ¿no? Aunque desde los primeros días en la calle, entonces Molino de San Ildefonso, posteriormente Bueno Monreal, después Los Arquillos número 7, y desde hace unos cuantos años en la calle Manuel Díaz. El recorrido hecho por su ciudad, por la ciudad de Javier Cameno, por Vitoria-Gasteiz. Y vamos con el tercer invitado, Ramón Loza, vitoriano, historiador, profesor de secundarias, como suelo decir yo, asociaciones varias, entre ellas pues Camino de Santiago, y conversador, sobre todo conversador. Pues sí, así que voy a entretenerme un ratico más en mi oficio, conversando. Los Loza, ¿dónde tienen origen los Loza? Pues como tanta gente, una llegada a partir del pueblecito de Urturi, a nivel de abuelos, una llegada desde Urturi, una situación probablemente aprovechando un oficio. Urturi es un lugar de bosque, aprovechando el oficio de la madera, como tantos, y de ese oficio un taller de camas y demás, el abuelo y la instalación en la calle Zapatería. Es los Loza, Martínez de Loza, probablemente de la zona de Loza, movimientos por la zona, y Urturi, Vitoria. De montaña alavesa, por lo tanto la capital alavesa. Los Sánchez, con origen en Salamanca, sí, si no me equivoco. Sí, señor. ¿Y Cameno? ¿Origen de la familia Cameno, Javi? Pues mis abuelos paternos muy cerca de Miranda y mis abuelos maternos de Santurce, Álava, cerca del Ayuntamiento de Garantevilla. Y os comento esto porque vamos a hablar de Vitoria-Gasteiz y de la capital, vitorianismo sí, vitorianismo no, pero realmente de los 4 que estamos aquí, con origen en Vitoria, ninguno de los 4. Es que eso ya es complicado, ¿eh? Es complicado. Para cualquier ciudad, fíjate que las ciudades empiezan a crecer en un momento determinado, y casi todas empiezan a crecer por aportación. En el caso de Álava, de Vitoria, se estudia la aportación provincial en algunos casos y la vieja aportación extraprovincial. De manera que es realmente, cuando se profundiza, encontrar un vitoriano con generaciones es más difícil que encontrar un vitoriano generacionado más o menos recientemente. Javi, vitorianos son 4, lo que se dice vitoriano, sí, una familia dicho, asentada. ¿no? Sí, yo creo que por lo menos 40 sí, no vamos a exagerar, ¿eh? Yo creo que hay muchos vitorianos de verdad, de origen, de raigambre, los hay. Lo que pasa es que son minoría. No olvidemos que el Vitoria del que podemos empezar a pensar que este concepto vitorianismo empezó a surgir en aquel Vitoria encantador, pues ha pasado a mejor vida hace ya 50 años, 60, ¿no? Y ha habido un aluvión de inmigración impresionante. Luego, hoy es difícil, no difícil, vamos, pero es mucho más difícil que entonces encontrar gente oriunda. Pero yo me refería a que bastantes apellidos vitorianos son alaveses.
y que bueno, sí, eso claro, sí, la llegada a la capital desde la provincia es vieja. Por eso decía yo que encontrar profundidad vitoriana en muchas generaciones se puede, pero que a menudo no es tan fácil, porque la aportación que ha habido desde la provincia misma es antiguo. Todos esos apellidos tan alaveses compuesto López de esos no son vitorianos, son alaveses, son provincianos. Claro, son provincianos. ¿Existe el vitorianismo, Ramón? ¿O ha existido? Yo qué sé, o lo estamos construyendo ahora mismo. A lo mejor es una construcción, a lo mejor es una nostalgia, a lo mejor tanto hablar de ello al final acaba ocurriendo que existe. Todas las ciudades que crecen generan en un momento determinado una sensación de crisis entre situaciones antiguas o construcciones antiguas de lo que es el entorno en el que se vive y construcciones nuevas. Esto ocurre siempre y es inevitable. Ahora, ¿qué fuerza tiene? O sea, como para decir que existe. A mí me dices que me hablas de sensaciones, me hablas de momentos puntuales, igual te diría que sí. Si puede haber una persona que diga levantarse para ir al Rosario de la Aurora es una forma de vitorianismo. Puede decir que lo diga. Bien, lo dice. Pero de ese detalle construir la existencia de un vitorianismo y sobre todo trascender a partir de ese tipo de detalles que exista y sobre todo que tenga una trascendencia en la vida de la ciudad, a mí me parece exagerado. A mí me parece más bien que esta ciudad, como entre otras cosas, es moderada hasta en eso. Y que no hay un esencialismo, por lo menos un esencialismo que trascienda, afortunadamente. Yo he dicho alguna vez, y además en estos micrófonos, que Vitoria tuvo un momento de crisis, han pasado ya muchos años de esos, cuando quizás efectivamente se tuvo que enfrentar a su propia realidad, que era todo lo que había ocurrido en su entorno industrial, la transformación que había sufrido y quizás ella ni se había enterado, pero eso ocurrió hace ya 25 años más. En alguna ocasión te he escuchado decir que crees que en 1976 Vitoria se da cuenta de que en su ciudad hay obreros. Sí, eso es un descubrimiento trágico. Yo lo llamo casi una violación, porque imagino a Vitoria como una mujer, una doncella que vive en un paraíso absolutamente irreal, y de pronto se encuentra con el hombre que es la realidad del obrero y del trabajo, y ese encuentro es duro, lleva sangre, pero de ese encuentro hay un nacimiento nuevo, que es la ciudad en la que ya estamos viviendo. Y en esa ciudad, para mí, existen detalles, fórmulas de lo que quizás has querido decir cuando me has preguntado si existe el vitorianismo, pero yo la verdad es que entiendo que no va más allá que detalles, fórmulas y 4 momentos un poco espiritualizados en los que alguien dice este es el momento vitoriano. Pienso que afortunadamente que no existe el vitorianismo. Javi. Yo pienso, basándome en el dato que ha dicho él, por ejemplo, del Rosario de la Aurora, que sí existe el vitorianismo, y existe precisamente por ese hecho puntual y por otros muchos hechos puntuales que van uniendo a los vitorianos en torno a su ciudad, a sus símbolos, a su historia, a todo lo que puede representar. Y además creo que no es descubrir nada que existe el vitorianismo. ¿Qué grado? No me atrevería a decirlo. ¿Qué es el vitorianismo? Tampoco lo voy a definir, pero sí aportar una serie de hechos concretos a lo largo del año, que igual que existe el vitorianismo, existe el bilbaínismo y existe el no sé qué, cualquier otra. Pienso que sí, absolutamente sí. ¿Otros momentos, Javi? Pues estos momentos, no sé, pues ha dicho el Rosario de la Aurora, me parece que es un hecho vitorianismo, vamos, de primerísima línea, ¿no? Como lo es el Rosario del anterior, como es el Día de la Blanca, es un día que marca a los vitorianos. O sea, yo que una vez en mi vida he tenido que estar fuera de Vitoria en fiestas de la Blanca, porque era cuando tuve que ir a Hungría, porque nos daban entonces como si fuese la candidatura olímpica, el Europa Cantat y tal, yo lo pasé canutas, es decir, y yo hice un Rosario de la Aurora en la ciudad húngara de Pécs, y yo lancé el chupinazo, lo lanzó el alcalde de Pécs, a que le dije yo que tenía que lanzar un chupinazo allá a las 6 de la tarde, el día 4 de agosto, y me dijo, usted está loco, pero si es que en Hungría no se puede hacer ningún disparo de ningún tipo, si está totalmente prohibido. Digo, pues usted haga lo que quiera, pero aquí hay que tirar un chupinazo.
Y el coro arábago, que vino a la Europa Canta de entonces, es testigo de cómo vivimos y hicimos ese chupinazo, y cómo hicimos un rosario de la verdad también por las calles. Eso me parece que son, actos muy puntuales, y seguiríamos diciendo más cosas de que es un vitorianismo, absolutamente. Ramón. Yo lo que quiero decir es que yo, que tampoco he faltado a las fiestas, yo que he lanzado el celedón, incluso un celedón que casi se desgracia un muchacho, he tirado cohetes, yo que participo en todas ese tipo de actuaciones, yo al que Ismael... Tú chisme. Yo que al que Ismael le utiliza constantemente como referencia para el VTUismo, yo lo que quiero decir es que sí, pero no creo que exista la categoría. Es decir, lo que quería decir antes es que todo eso sí, pero digo que no creo que exista, y además casi diría más, no quiero que exista, porque si existe esa categoría, estamos haciendo categorías de ciudadanos, y eso es lo que no me interesa. Es decir, ¿categorías por qué? No. Claro, sí, categoría en el sentido de quién es vitoriano, quién es vitoriano. Es muy sencillo, quien no va al Rosario de la Aurora no es tan vitoriano como el que va. Por eso digo que le doy el detalle de puntualidad, y ese cariño y ese respeto o esa idea, ese mantenimiento de tradiciones del que yo participo tanto, lo sabe Ismael perfectamente, sin embargo me deja en un plano absolutamente de lo que yo llamo lo anecdótico. Es decir, lo hago por elementos de respeto, de tradición o por gusto y demás, pero no le doy categoría, que si le diera categoría es que me daría miedo. Hala, Luis Mari, rómpeme todos los esquemas. Pero hay algún esquema. Eso es lo bueno, como Pues vosotros, yo que no hay esquema. empiezo por repetir la pregunta, que es vitorianismo, y veo que no se me contesta. Pero sobre todo quisiera meterme en un aspecto lingüístico nada más, es decir, el sufijo ismo significa todo menos lo que queremos decir. El sufijo ismo significa pues religión, secta, ideología, ámbito de ideas y de pensamientos, en el que de ninguna manera está el concepto vitorianismo, que es en el mejor de los casos está en el campo del sentimiento y del afecto. O sea, no está en el campo del espíritu y del intelecto, no, está en el campo del afecto y del sentimiento. Unos están aquí y otros están aquí, por situarlos geográficamente en el grupo. Entonces, yo no creo en el vitorianismo, y como dice Ramón, me da miedo pensar en el vitorianismo. Yo soy vitoriano hasta las cejas, desde que nací, y por sentimiento, y por afición, y por afección, ¿no? Pero, y al sumo soy vitorianico, que me gusta mucho más que vitorianista, porque el vitorianismo implicará que haya vitorianistas, digo yo. Mucho más que vitorianista soy vitorianico, pues por aquello del modismo local, de los diminutivos en ico, ¿no? Pero de eso a sacar esos sentimientos del tiesto y pretender hacer de ellos una especie de mística religiosa, una elevación de miras que, como tú decías antes, creados, yo no me atrevo a decir tanto que creados, pero sí es cierto que se impone como esa mística religiosa o como una obligación de los que se pretendan ser vitorianos, y yo no estoy en absoluto de acuerdo. Yo desde luego creo que además cuando nos enfrentamos con este cuadro de sentimientos o de afectos o de admiraciones hacia Vitoria, que tiene motivos muchísimos para ser admirada la ciudad de Vitoria, para ser querida, tiene muchísimos, pero cuando nos enfrentamos con todo eso, no podemos en absoluto encajarlo en este terreno. Esto para mí es peligrosísimo, ¿no? Porque el vocablo vitorianismo, ¿qué queremos contener en él? Nuestra admiración por la ciudad, por sus espacios urbanos, por su composición social, por su educación cívica. ¿Por qué queremos decir? Por todas esas cosas que son... Javi lo decía, Bilbao tiene bilbaínismo. Sí, pero Burgos no tiene burguesismo, ni Palencia tiene palencianismo, ni Madrid tiene madridismo. Es que no tienen, son neologismos que nos los hemos inventado. Yo, mirad el diccionario a ver si por casualidad existe la palabra vitorianismo. No existe vitoriano, pero vitorianismo no puede existir. Igual no estamos inventando un término, pero Madrid sí tiene madridismo. El campo de fútbol. Cuando yo siempre protesto por esas palabras que se le dan a un idioma precioso que es el castellano. Y el Club Deportivo Vitoria siempre ha sido la afición vitorianista.
Lo que pasa es que igual el término vitorianismo lo estamos mal empleando o no existe, lo estamos aquí reinventando esta noche, ¿no? Y a mí me preocupa mucho que se intente inocular. Estamos intentando hacer algo que... Es una forma de entendernos, porque si no, ¿cómo le llamamos? Si no, ¿cómo le llamamos, Luis Mari? Amor a Vitoria. Amor a Vitoria, vitoriano y amor a Vitoria. Sí. Y luego veremos que hay dos Vitorias a la hora de enfrentarnos con este cúmulo de cosas que pretendemos que constituyan una corriente afectiva que es el vitorianismo. Nos enfrentamos con dos Vitorias y no nos olvidemos, el Vitoria que todos conocimos, bueno, todos no, algunos de nosotros no habéis tenido la suerte de conocer. Ya no creas tanto. Aquel Vitoria de los años 50, que era un modelo de ciudad, en todos los órdenes, sobre todo en el humano, que es para lo que la ciudad se inventó, ya se la inventaron los griegos. Era un pueblo grande, Luis Mari. Bueno, no sé, Aristóteles no creo que tuviera ciudades mucho más grandes que Vitoria, ¿no? Pero sin embargo, pues se hace una definición contundente de lo que es una ciudad. Bueno, pero no vamos a meternos en esas ridiculeces ahora, ¿no? El problema está en que de aquel Vitoria de los años 50 al Vitoria de los años 2000, pues son dos Vitorias completamente distintas y ha cambiado la configuración urbanística, ha cambiado las circunstancias económicas, han cambiado la profesionalidad. Vitoria pasó de ser una sociedad agrícola y de servicios a ser una sociedad industrial. Así es. Lo siento, Luis Mari, pero pretendo que sobre todo nos entiendan los oyentes la idea que tenéis cada uno de vosotros. Esa es la función, y que entréis en conversación entre vosotros tres. Así que insisto con el término, que no es correcto, de acuerdo, vitorianismo, pero es una forma de entendernos. Yo lo que he visto han sido dos formas de entender eso, que está claro, no gusta a todos. Si existe, no existe, o si es el término adecuado, vitorianismo. Y es, uno, hablar de sentimiento, afecto, hacia tu ciudad, tu origen, y otro peligro marcado ya en estos comentarios en los que habéis hecho, peligro de marcar diferencias respecto a otros. Claro, es que yo lo he planteado. Incluso yo quería aprovechar la ocasión, porque insisto que Isma me ha utilizado más de una vez de conejo de Indias, y quiero aprovechar la ocasión para dejar claro mi postura, por si alguien la quiere escuchar. Desde mi punto de vista, a mí me da exactamente lo mismo haber nacido en Vitoria que en Cuenca. No tengo ninguna relación especial con la ciudad, más que el hecho de que las circunstancias me han llevado a participar de una manera bastante intensa, por razones familiares de las que yo no soy culpable, en la vida de la ciudad. Y yo no tengo la culpa de que mi padre me haya llevado a cada una de las obras que estaban ocurriendo en el momento del desarrollismo, para saber cada uno lo que iba a ocurrir en cada momento. Yo no tengo la culpa de que mi padre me haya llevado a los primeros teledones organizados por el Mario y otras. Te hubiera llevado hace 15 días al Boulevard de la Victoria, que me aburriera como un hongo cuando me llevaba mi padre, que él me decía que es la reteta de San Prudencio, una sosada que no hay otra igual, porque lo era, pero me llevaba. Yo de eso no tengo ningún mérito, ni lo puedo presentar como meritaje. Si yo hubiera nacido en Cuenca, hubiera tenido la misma relación con Cuenca que la que tengo con Vitoria. Y en el momento en que alguien me hubiera intentado transmitir un cuenquismo que hubiera significado el establecimiento de diferencias entre las personas, en ese mismo momento le he dicho, ¿sabes qué te digo? Que no soy de Cuenca. Yo he renegado de esta ciudad más de una vez por escrito. Cuando hablaba de Lesmari, esta maravillosa ciudad de los 50, yo tenía en la cabeza, sí, aquella ciudad que inventó el Mirador, que es el colmo de la falsedad. Protesto. El Mirador, para que podáis mirar y que no te vean. Pues protesta, Lesmari. No. El Mirador obedece en su origen a una circunstancia constructiva. Se trataba de conseguir una especie de cámara de aire entre la pieza que normalmente se usaba como dormitorio y la ventana fría, y ese es el fundamento del Mirador. Sí, es cierto, es que luego se ha utilizado como punto de hociconeo. Mi abuela Ramona no dejaba pasar nadie que fuera o viniera sin catalogarlo a San Miguel sin saber por qué iba, por qué no iba y con quién iba. Sí, pero eso no es el origen. Te queda también de pequeño. Eso es una mala utilización de Vitoria, ese que el que hablaba. No, pero el Mirador, para eso no tiene que ser Mirador, porque eso pasa en todos los pueblos, ¿no? Sigue todavía bien. El Mirador es una máquina perfecta. Porque te pones sobre la calle a través del en cualquier pueblo nuestro también tienes, sin que sea el Mirador, que decir, desde la ventana corre el sitio para ver. Con el Mirador se logró realmente la esencia de lo que se pretendía. Izquierda se mira hacia todos los lados
y no te ven, porque en los pueblos hay que correr un poco. Sí. Yo he entrado a muchos pueblos que me he venido a saludar el perro y ya sabía que no había nadie, pero me estaban viendo todos. Si te dabas un vistacico veías pero en Vitoria. Javi, Pero, bueno. el Atleti une a los vizcaínos, aunque acabo de hablar con un vizcaíno y me dice que últimamente andan un poco liados con lo del nuevo campo en Bilbao y el Atleti, que está separando un poco también a todos los vizcaínos alrededor del Atleti. Y en Vitoria. El Atleti es lo único que une a los vizcaínos. He oído a varios decir. En Vitoria lo que une es la Virgen Blanca. Te has referido en los dos momentos que te he preguntado sobre momentos y ahora en esta otra reflexión que te hago, ambas respuestas giran alrededor de la Virgen Blanca. Sí, sí. Para mí, por lo menos, sí. Mi forma de ver. Pero vivimos en una asociación en la cual todo el mundo no es creyente, todo el mundo bueno, yo estoy no es hablando católico. de hechos mayoritarios, ¿no? La procesión, por ejemplo, de las 7 de la mañana del 5 de agosto, creo que es un acto multitudinario que no se convoca con golpe de corneta, ¿no? Sin embargo, hace Sino unas que décadas iban 400, no más. Pues, No, 400 no, pero vamos. 4.000, como mucho, ¿no? Sí, Yo sí. tengo algunas referencias fotográficas, de verdad, Yo, ni 1000, ¿eh? Yo, desde luego, no estoy de acuerdo Hace décadas, ¿eh? con la observación o la consideración o el enfoque que le da Javier, ¿no? Yo creo que el fenómeno de la procesión actual de la Virgen Blanca es un fenómeno folclórico, como otro cualquiera, de las fiestas de Vitoria. Y me revienta muchísimo que se incluya en el programa de fiestas, por dos razones. Primero, porque lo acabas de decir tú, porque hay mucha gente que no cree en la Virgen Blanca. Y segundo, porque estamos nosotros que creemos en la Virgen Blanca, negra, azul o colorada, me da igual, que creemos en la Virgen, pero que nos revienta mucho que se utilice como un resorte de lo... Le he preguntado a Javier un símbolo que una a todos los vitorianos. Ahí es donde ha nacido la reflexión sobre la Virgen Blanca. Y tú dices, Luis Mari, que es un acto folclórico y que te revienta que aparezca en el programa de fiestas, que son fiestas en honor de la Virgen Blanca. Sí. Me dejas cao. No, ¿pero por qué? Que lo digas tú. Que lo diga yo, claro. Es que lo tengo ¿Qué te que pasa decir, las lo navidades sé. haciendo belenes, ¿Y Luis qué Mari? tiene que ver una Fiestas cosa con la en otra? honor de la Virgen Blanca. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que haber un acto que sea una procesión? Porque imagínate, Sí, que te si pasa cualquier algo. otra confesión religiosa que las hay ya en Vitoria, Sí. y cada vez serán más abundantes, se pretenden lo mismo. ¿Y por qué no? Pues bueno, tú imagínate lo que puede ser. ¿Y por qué no? En segundo lugar, creo que... Como hay partidos de pelota y corrida de toros y ahí no sé qué, no sé yo cuánto, es un programa recuerdo variadísimo. dentro de este folclorismo que hay con la piedad y con las devociones, yo recuerdo que una vez vino la Virgen de Fátima a visitarnos a Vitoria. Bueno, vino la estatua de la Virgen de Fátima, ¿no? Y entonces, pues los de entonces, no voy a poner apelativos, pues no se les ocurrió más que celebrar o buscar un encuentro de la Virgen de Fátima con la Virgen Blanca en la plaza del Arca. Y esto es casi, para mí, es una barbaridad. Iba a decir una blasfemia, pero casi es una barbaridad. Es un descontado. Pero ¿cómo se puede jugar así? Con una figura, para los creyentes, insisto, que no para todos, tan solemne como puede ser la Virgen. Y déjenme ustedes de advocaciones que de alguna manera desarrollan esos sentimientos que estaba diciendo antes Ramón, muy bien. La Virgen Blanca es solo de los vitorianicos, a los demás que les dan morcilla. No, la Virgen Blanca es de todos los habitantes de este mundo, de todos los que quieran que la Virgen sea su De madre. todos los habitantes de Vitoria, por supuesto. Claro. Vitorianos o no de nacimiento, eso tiene nada que ver. No, de todos Pero los que viven en esta ciudad. Los vitorianos de nacimiento yo nunca pongo de nacimiento, porque entonces yo tendría mala papeleta, ¿no? En cualquier caso, como ocurre con todos los fenómenos, tienen su nacimiento, su crecimiento, su desarrollo. Yo tengo más bien la intuición de que se parte de una situación bastante minoritaria, que tiene un boom relacionado con el atentado, con la caída de la imagen desde la hornacina, que da pie a un rosario más o menos espontáneo, multitudinario, que ya no se ha pegado de ahí. Ahora, como voy y veo, es una idea que me vas a decir enseguida que no, porque sabes mucho más, Javier, pero como voy y veo, no tiene futuro. No tiene futuro porque las personas que participan tienen una edad de la juventud, una edad que por abajo no va a haber recambio y se quedará como un anecdotario en la historia de Vitoria, como tantas cosas que ocurren que van a más o que van a menos y que de ninguna manera para mí pueden esencializar la ciudad, porque yo me conozco bastante la historia en ese sentido de la relación de la ciudad con la Virgen Blanca y con otros elementos. Quiero decir, por ejemplo, que alguien podría escuchar y decir, pues para mí,
ser vitoriano es ir a lo de Celedón. Entonces hay que empezar a explicarle, vosotros le vais a empezar a explicar, no, que no es una cosa, que es una cosa de cuatro gamberros que luego tuvieron éxito, porque al principio la gente casi decía, esos gamberros. No se puede esencializar la ciudad por el Celedón. Yo pienso que tampoco se puede esencializar la ciudad por la Virgen Blanca, porque entre otras razones, mirando la historia, te podría demostrar advocaciones religiosas de la ciudad que han tenido bastante más raigambre en la ciudad que la propia Virgen Blanca. El Cristo de Portalejo, por ejemplo, el Cristo de San Ildefonso, sin ir más lejos, o la primitiva Virgen del Rosario vinculada a Santa María. O sea, que la historia de la ciudad se va construyendo en momentos de éxito, o sea, sin ninguna vez se ha producido un momento de enorme éxito. Pero yo relativizo ese momento y relativizo todo lo que tiene que ver con las esencias o victorianismos. Puedo comentar una burrada, Javi, pero protagonista, periodista, hombre ligado a la ciudad, sobre todo alrededor de la cultura, ¿verdad? Pero en una población como Vitoria-Gasteiz, que ve prácticamente en unos años triplicada su población, de esos 50 a 150, ¿tenéis la sensación, algunos, de que las gentes que llegan desde otros puntos, no solo desde otros territorios, desde Extremadura, desde Castilla, desde Andalucía, del propio Álava, también que llegan a la capital, a Vitoria-Gasteiz, ¿tenéis la sensación de que a toda esa gente hay que enseñarle cuál es el corazón de la ciudad, cuáles son las costumbres de la ciudad? No, el corazón es una cosa, muy particular. Las costumbres las van a ver ellos si tienen interés en verlas, ¿no? ¿O tenéis miedos o ciertos miedos de quedar diluidos en esa masa? ¿Qué va? Si tú estás diciendo diluido en una masa, ojalá siga siendo la masa, por ejemplo, lo que te digo yo del 5 de agosto, ¿no? En torno al Rosario. Hombre, pero esto, Javi, no tiene que ver ni con personas ni con pueblos, ¿eh? Sí. Esto es, por ejemplo, si vivimos 10 en Ondategui y de repente van a venir 20 nuevos. Sí. Eso es diferente. Y decimos, jolín, 30. Sí. La próxima reunión del concejo, ya. Hay que explicarles. Sí. Hay que explicarles que tenemos veredas, hay que explicarles los toques de campana, cuáles son para incendio, cuáles son para muerto, hay que explicarles una serie de cosas. Sí, estamos hablando de una ciudad. Ya. Pero una ciudad que tiene también sus costumbres. Claro que tocan las campanas. Sí, todavía se tocan las campanas. ¿Sí? Todos los domingos, antes de venir se tocan las campanas. En alguna ocasión, por ejemplo, he oído comentar que Celedón es un símbolo que busca algo de eso. ¿Es qué? Respecto a las personas que vienen, que tengan también un símbolo de unión alrededor de un personaje como Celedón. Bueno, yo creo que la unión, el encuentro de las personas que llegan y que les yo creo que les acogemos, pero les vamos a acoger con todo el afecto y todo el cariño, ese elemento, ese factor de unión tiene que ser la misma vida de la ciudad. Yo no necesito, desde luego, de un símbolo, ni de una estatua, ni un caminante para que la gente se sienta incorporada a la sociedad vitoriana. Es la sociedad vitoriana la que les tiene que acoger y ellos tienen que querer integrarse, que es la segunda parte del binomio, que no vale decir, nosotros les acogemos y pretendemos y como se dice, insertar, ¿no? Pues integrar. Y a mí es una palabra que me da miedo, porque cuando se integran desaparecen, ¿no? Se han integrado en otra entidad. No, tienen que convivir, tienen que coexistir, cada uno con su personalidad. Eso es la auténtica valoración de la persona humana, ¿no? Pero eso es la ciudad, su sociedad, los vitorianos de pro, los antiguos, los de sangre vieja, los que tenemos que acoger y enseñarles a Vitoria, a estas gente, ¿cómo es Vitoria? Tú lo dices muy bien. Lo que pasa es que el Vitoria que hoy les podemos explicar no tiene nada que ver con aquel Vitoria que nos viene a hacer. Nada en absoluto. Nada que ver. Nada que ver. Han cambiado todo. Las costumbres, los hábitos, la economía, todo, absolutamente todo. El concepto social de aquella ciudad callada, casi quieta, inamovible, ¿no? A lo que estamos viviendo hoy. Ahora me estaban hablando de un parking que no sé de cuántos miles de coches dice que van a hacer debajo de la Plaza España. Se ha santiguado porque no lo han visto los señores oyentes. Debajo de la Plaza España un parking. Ahora me acaban de decir según venía. Pero es una idea de empresario, una India, por ejemplo. Una idea vieja. Presentó un proyecto para hacer un parking bajo la Plaza Nueva Plaza España. Que Dios les confunda. Yo estaba pensando ahora que lo que estabas diciendo es que efectivamente Vitoria estaba empezando a ser una ciudad. Sí. Bueno, ¿qué ciudad? Se empieza a parecer una ciudad, porque por algo la palabra ciudad está unida al cosmopolitismo y sí, está unida. Y está unida en cierta manera a pérdida de barreras que diferencien, por la razón que sea, la vida de los ciudadanos,
y por tanto que los ciudadanos se encuentren cómodos en un ambiente urbano sin necesidad de saber en qué ambiente urbano estén. Ahora, que lo importante es que la ciudad sea un ambiente urbano lo más cómodo posible. Y yo creo que ese es el gran reto que tiene esta ciudad, perder el miedo a lo que algunos han pretendido, a perder lo que algunos han pretendido decir que era su identidad, y ganar el futuro de plantear para la vida de las personas un ambiente lo más cómodo posible, lo más agradable. Por lo tanto, Ramón, ¿sí que crees que algunos vitorianos tuvieron miedo a diluirse? Sí, naturalmente que sí, pero es humano, en el fondo es el miedo a la libertad, es el miedo, el miedo a lo que sea, el miedo a nacer. Pues eso es una cosa muy vieja. Todo el mundo que está en un ambiente uterino tiene miedo a nacer. Y Vitoria es una almendra o es un útero. O sea, si lo miras, la metáfora es perfecta por el aspecto físico que tiene. La ciudad, cuando rompió el útero medieval para salir hacia la Plaza Nueva, tuvo grandes dificultades. Cuando lo rompió para ir al ensanche, tuvo más dificultades. Eso es un miedo normal, porque mientras estás vinculado al útero o vinculado a algo, te sientes algo en función de lo que es. Y tú, cuando ya has nacido, eres alguien porque eres de una familia, y eso te vuelve a dar seguridad. Claro, desprenderse del útero materno, del ambiente familiar, de lo que te hace ser quien eres porque no sabes quién eres, hombre, eso cuesta, pero ese es el coste de la libertad. Yo al menos lo entiendo así. Esta ciudad, cuanto más se desprenda de algunos de sus atavismos, será más libre. Lo cual no quiere decir que no vaya a seguir siendo cisne, no vaya a ir alrededor y demás, porque eso, como he empezado mi parlamento al principio, eso no tiene nada que ver, porque eso forma parte de mi vida, pero de la parte de mi vida de la que no soy en realidad responsable, porque soy hijo de mis circunstancias y de quienes me pusieron en una posición determinada. Javi, en opinión de Javier Cameno, existe el vitorianismo. Él decía en un principio, bueno, siempre que demos por bueno el término, pero existe el vitorianismo. Lo que parece que no nos ponemos de acuerdo, Javi, es sobre los símbolos de ese vitorianismo. Y yo no sé si se puede profundizar más allá de la Virgen Blanca. Sí, hombre, claro que no solamente la Virgen Blanca, por supuesto. Hay otros. Yo creo que todo lo que sé defender las costumbres, las tradiciones de esta ciudad, todo eso para mí es hacer vitorianismo, ¿no? ¿Cuáles son? No sé, yo no he venido preparado ahora para traer una lista escrita de qué son. Pues todo lo que son tradiciones, pues igual que decía antes Ramón, por ejemplo, San Prudencio, pues el 27, la tamborrada, el 28, lo que es San Prudencio en sí, con todos sus actos, o no sé, hay varias fechas en la ciudad muy vitorianas, ¿no? Otras cosas se han ido perdiendo. Yo soy de aquí, soy intermedio, ¿no? En las edades. Pero me acuerdo no sé, pues de las fiestas de la calle Ateo Moraza, de la calle San Antonio, por ejemplo, con la calle García La presencia de las feminidades de la claro, eso sí era muy bonito. Eso sí que era muy bonito. Constituyen el derecho local. Es que éramos una familia, era un pueblo, lo has dicho tú, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Éramos una familia. Yo me acuerdo como mi madre iba en la calle, bajaban las mujeres en la época buena con las ¿cómo se dice? Con las sillas a la calle, y allá, mientras ellas cosían, tejían y tal, estaban todas solas. Era una familia, y sabías que le pasaba una cosa no al vecino de tu casa, sino al de 12 números más allá, y era una auténtica familia. Todo eso se ha perdido, ¿no? Vitorianismo en algunos momentos unido, pregunto, Javi, pregunto, ¿a antibilbainismo? ¿Qué preguntas me haces? Ahí he pegado en pleno. A mí Esa es sí, la pregunta buena del pleno. periodista cuando sopla el invitado. A mí me has pegado en pleno. Y necesito unos segundos de reflexión. Que responda Ramón y Luis María. Yo voy a decir una burrada. No, yo lo voy a decir muy clarísimo. Eso obedece a un complejo de inferioridad. O sea, nada más. Probablemente la gente de Miranda, cuando venía aquí a jugar con el Alavés, tenía el mismo sentimiento de que los de Vitoria no hacíamos otra cosa más que pensar en ellos. Los de Bilbao, cuando ven estas actitudes, piensan que los de Vitoria no tenemos nada que hacer más que pensar en ellos, y es verdad. O sea, que el antibilbainismo no es una fórmula de identidad de ciudad, sino simplemente un complejo de inferioridad, pues como tiene el pequeño respecto al grande, ¿no? Luis Mari. Me la pisó. Y por la misma. Yo lo iba a llamar envidia, vulgar envidia. Bueno. Sí, mira, es que no tiene ninguna razón de ser. Yo creo que se dice gratuitamente el antibilbainismo en Vitoria. ¿De verdad hay antibilbainismo en Vitoria? ¿Basado en qué? ¿En qué se fundamenta?
¿Qué es lo que nos han dicho los bilbaínos para que pueda haber antibilbaínismo en Vitoria? Pues yo no encuentro. Robarnos el mejor aeropuerto de Bueno, Vitoria. esa es una estupidez, y ahí llego a decir la palabra que no quería decir hasta ahora. ¿Por qué es una estupidez absoluta? ¿Y por qué? Porque me pareció... ¿Cuál es tu argumento? A mí me pareció. Luego, afortunadamente, ¿Cuál es tu argumento? tengo que conocer ahora mi error. Sí. A mí me pareció, desde la primera noticia Sí. que tuve de que en Vitoria se iba a construir un aeropuerto Sí. de rango internacional, dije, ese está condenado a morir. Pues porque Vitoria tiene la suerte, Sí. fíjate que no digo la desgracia, de tener 250.000 habitantes que van a ser los posibles clientes de ese aeropuerto. Ya, Y pretender obligarlos pero a los es que, bilbaínos. no, Luis Mari, no, disiento de ti. Porque ese aeropuerto ha sido con vocación regional. No se hizo solo para Pero, Vitoria. ¿y Para quién- Vitoria, y quién- para Bilbao, para pero quién le San Sebastián, atribuyó esa para vocación Santander, regional? para Burgos, para No, Logroño. en el origen Porque, se hombre, llama de así. Vitoria, Luis Mari, yo del aeropuerto fui el vicepresidente primero de Amigos de Foronda y te voy a hablar de cifras muy concretas. Sí, Los pero- aviones que salían Vitoria, París, Frankfurt, salían con el 86% de ocupación. Bueno, yo me he hinchado de- No, me he cifras hinchado- oficiales, que son algo bestial a nivel aeronáutico. A nivel aeronáutico. Y que no eran de Vitoria. ¿Y de vuelvo dónde a venían? insistirte, ¿De dónde venían? ¿Cómo de dónde venían? ¿Dónde venían los Te pasajeros? digo Venían de Bilbao. claro, no, De de lo toda la regional, área, vamos, de todo el ámbito toda la área regional. influencia. ¿Por No, qué pero- no? Y nos lo quitaron y se pasó a Sondica. ¿Pero quién Y luego- quitó? Iberia. Pero si Las líneas. dirigida en ese momento por un bilbaíno, caso con Vitoriana. ¿Quién? O sea, las líneas... ¿Quién era Iberia? ¿Quién era el director de Iberia? Pues un bilbaíno caso con Vitoriana. Oye, A quien yo le conocí mucho. ese ya te conozco. En su ¿Quién momento. eras? Pero, ¿qué apellido tenía? ¿Cómo se llamaba? Ese el otro ya te había dicho. Las líneas pasaron... Pero a yo desde Bilbao. luego hay una cuestión que es clara. Es clarísima para mí, objetivamente, y dejándome de esos sismos que vamos poniendo detrás, ¿no? Vamos, que el aeropuerto de Foronda, Javi, se lo cargó un presidente de Iberia. Y se lo acabó la política, porque tampoco los políticos nuestros hicieron nada por el tema. Eso me lo decía en una reunión que tuvimos en Madrid, comisionados Luis de Juana y yo, ¿no? Que me di nosotros, amigos, etcétera, etcétera, que tenían que estar allá el señor alcalde de Vitoria y el señor presidente de la Diputación. ¿Y por Como qué tenían acudían que de estar? otras... ¿Por qué tenían que Pero estar? los aeropuertos Claro, dependen. vamos a ver, los aeropuertos es un dependen de tema, argumentar más, es un hacemos tema de de anécdotas que las servicio, Luis anécdotas- Mari, es un tema Las económico. anécdotas tienen el valor que tienen en sí mismas. Es un tema de y servicios, tienen- es un tema económico y tiene para un- la ciudad. Y tiene un O sea, valor para la añadido, provincia. y tiene un valor añadido que es el que le vamos poniendo nosotros Y la a Cámara de anécdota, Comercio ¿no? de Bilbao, entonces, vamos... Dejándonos de anécdotas, hay Pero una los realidad aeropuertos dependen de demográfica. AENA. Sí, claro. Apuestas nacionales. Ahora, AENA, sí. Ahora, entonces, dependió fundamentalmente la Diputación, fue la que promovió el tema, ¿no? Sí. Fue un Señor diputado. Ezquerra. Fue un diputado. Sí, pero luego para Diputado impulsarlos de- o no impulsarlos necesitas Bueno, el pero beneplácito de ahora AENA. llevo yo. Pero era oportuno hacer un aeropuerto teniendo otro a 60 kilómetros de distancia, que es precisamente el contingente fuerte de pasajeros. Pero no deja de ser una pretensión. Tú que eres católico, apostólico y vitoriano, cuando vas a sí, Sondica, porque y románico cuando no sales de soy. Sondica, Yo no. ¿cuánto rezas? Te despedirás de Begoña y toda la familia, tus No, hijos y tus nietos. ahora meto más Porque yo que pista. por Eso es suerte una- o desgracia tengo que viajar mucho y aterrizar en Sondica, te juro que sigo pasándolo Bien. canuta. Eso sigue siendo anécdota y con el valor Anécdota, añadido que cuando tú le estás hablando de pones. tu propia seguridad. Sí, Ah, dime muy cuántos bien. cuántos muy accidentes ha habido en Sondica, dime. ¿Te parece poco aquel que hubo hace unos ¿Dónde? cuantos años en Sondica? No hubo en ¿El Sondica Monte hoy? ninguno. Bueno, Del que Monte. Eso fue en y Durango. que Bueno. están ahí los vientos cruzados que hay permanentemente. O sea, hoy te aseguro, sin saber Bueno, nada, yo que hay creo- montones de aviones desviados de Sondica a Vitoria. Bueno, no, Hoy, yo creo que nos estamos seguro, apartando además. peligrosísimamente Sí, del yo de tema. todas Estamos maneras- cayendo no, en lo pero- trivial. Luis ¿no? Mari, No es pero- trivial, es sí, una sí, cosa muy sí, seria, sí, Luis Mari. trivial. Yo quería ir no sé si trivial o no, pero quería ir a algo que me parece que sí que escalar un poco más. ¿Cómo se hace un aeropuerto sin haber hecho primero el sistema de transporte? Ahí, de ese pequeño error, sin importancia, es de donde saco yo algunas conclusiones, por ejemplo, sobre lo bien que hacemos aquí las cosas o no lo hacemos muy bien. Se hizo un aeropuerto extraordinario, pero sin sistema de transporte el aeropuerto estaba condenado al fracaso. Eso lo tenían que saber quienes lo hicieron. No por luego vendrán las anécdotas que yo no las desconozco. De ninguna manera pienso que el hecho de que la Cámara de Comercio de Bilbao intente digamos que los aviones aterricen en ese aeropuerto Arrímale las cosas, tengan vamos. nada que ver con Vitoria. Y eso no es un problema que nos preocupa, ni creo yo que a ellos les preocupe. A ellos me imagino que cuando actúan en función de sus propios intereses. No imagino yo a nadie de la Cámara de Comercio ni nadie diciendo vamos a ampliar el aeropuerto para que no se use el otro. Yo no lo creo, que a lo mejor puede ser así, pero en cualquier caso, siempre que me han hablado de este tema, he dicho, ¿a quién se le ocurre hacer un aeropuerto sin un buen sistema de transporte con la base de utilización de ese aeropuerto, que en este caso sería el área del Gran Bilbao?
Pero bueno, estábamos hablando de la relación entre Vitoria y Bilbao, y yo me mantengo en que está basada en un complejo de inferioridad, lo he dicho antes, y es mi opinión. Me imagino que Javier no está de acuerdo. En absolutísimo. Ya lo he dicho, que hablen primero ellos, no estoy de acuerdo en absoluto. Porque muchas otras cosas en las que no quiero entrar, después de haber oído lo que digo de Foronda ya, me quedo asustado, ¿no? En las que, bueno, pues han intentado hacernos la Pascua de muchas cosas, ¿no? Incluidas las deportivas, por ejemplo. La historia de la Alavés Athletic es, curiosamente... El Atleti puso 17 millones de pesetas para que no desapareciera el Deportivo Alavés. Hombre, si pones tú esos 10 que acabas de poner de encima de más, se pagaron religiosamente y con creces. Sí, pero si no los pone la directiva por aquel entonces del Atleti, el Deportivo Alavés desaparece como club. Ya. En Álava nadie fue incapaz de poner No, los 17. 7. 7 y medio. Pues Siete y todavía medio. peor, en Álava nadie puso 7,5 sobre la mesa. Sí, bueno, no hubo un presidente que tenía que haberlos puesto y no los puso. Sí, Y mira que tú quieres al Deportivo Alavés, y yo también lo quiero, y creo que los que estamos aquí y en Radio Vitoria hablando, pero yo por aquel entonces, que era bastante chaval, bastante crío, no podía creérmelo. Pero es que esta tela no hay nadie aquí que lo ponga, que el Deportivo Alavés desaparece. No, hombre, desaparece, no baja de categoría como han bajado tantos clubs. No sí, pero desaparecer, ¿no? hubiera terminado, el Burgos desapareció, luego cambias de nombre. No, Alavés, bajó y después desapareció, pero primero bajó. Pero era un peligro evidente. Sí. Pero la historia dice otras cosas. En cualquier caso, lo cual me parece irrelevante. El Deportivo Alavés yo no entiendo. O sea, hacer tu historia en función de otras historias es que sigo sin entenderlo. Sí. Es decir, a mí qué más me da el Atleti de Bilbao y el Alavés. O sea, nosotros yo tendré que preocupar si me preocupo de la historia del club. No puedo entender pero tampoco puedo entender el entusiasmo con que seguidores del Alavés celebran los goles de la Real Sociedad. No lo puedo entender, que me escuchen, no lo puedo entender, porque es un club que no tiene nada que ver con nosotros, o sí tiene que ver y el Atleti no. Y en eso no entro en absoluto. ¿Quién nos echa una mano? ¿Quién no nos echa una mano? Pero esto no es lo del Betis Sevilla, o Español Barcelona, o Atlético Madrid Real Madrid. Ya, pero esos yo creo que esos casos que has puesto son muy distintos, ¿no? Muy diferentes, porque ¿Te cuenta? Betis Sevilla en una misma ciudad. Sí, es que forma ese es el máximo, ¿no? Ese es el máximo, ¿no? Pero hay una rivalidad, más que rivalidad, tremenda en eso. Pero en el Barça español no ocurre tanto, ¿no? Tú no sabes ¿Me queréis explicar, que soy bastante ignorante, yo lo comprendo, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Sevilla y el Betis, el Alavés y el Athletic Bilbao con el hecho de que el vitorianismo sea una realidad filosófica? Es una reunión de amigos y al final podemos terminar, Luis Marí, me pues, parece hablando de cualquier cosa. Irrelevante hasta más no poder, porque estamos una vez elevando de rango y de condición algo tan prosaico como es un partido de fútbol donde 22 personas con todo el derecho del mundo y con toda la habilidad del mundo juegan y le dan patadas a un balón. Punto. Esa es toda la... Desde luego, si los habitantes de la vecina Vizcaya necesitan al Atleti para identificarse, pues lo siento por ellos. Si nosotros no nos identificamos con el Alavés, creo que algo salimos ganando, porque al final el Alavés es un equipo de fútbol y por tanto no creo que tenga que tener que ir más allá a producir ninguna sofisticación ni ninguna magnificación más allá de eso, de que es un equipo de fútbol el que queremos que gane o que no gane, pero realmente lo has dicho tú antes, es que los vizcaínos se identifican con el Atleti, allá ellos. A eso voy. El Atleti une a los vizcaínos. El Deportivo Alavés, al que tanto quieres, Javi, une a todos los alaveses. Pues seguro que sí. Lo que pasa que no se muestra con esa... Bueno. Vamos a ver. No, vamos a ver. Es que iba a decir una tontería. Porque iba a decir que, claro, el Atleti tiene no sé cuántos socios. Es decir, proporcionalmente tiene mucho más el Alavés que el Atleti, que la Real Sociedad y que bla, bla, bla de Primera División. Sin ninguna duda, además. Pero sin ninguna duda. Y está dicho. Y además se puede está sacado el cálculo en mi cabeza y es real. En la actualidad es real. Pero también es real que en segunda división B iban 2.500. Proporcionalmente tiene más socios proporcionalmente que puede tener el Atleti. Porque claro, sin ninguna duda los habitantes que nosotros. Sin ninguna. No, pero Guipúzcoa tiene más. Guipúzcoa, sí, pero es que en Guipúzcoa hay muchos equipos además de la Real. Venga. También aquí la Lipendi y el no sé qué. Luis Mari, no empecemos así. Pues claro, que hay mucho más equipo. Y el Aurrera, Ismael, sería ser vitorianista que se le ayude a la Aurrera. O del Vitoria, ahora que ha fallecido recientemente Iñaki Nanclares. Vamos terminando. ¿Por qué nace Unidad Alavesa? ¿Por alavesismo o por vitorianismo? O por galleguismo. Pregúntaselo a ellos, no tengo ni idea. Yo al fundador se lo preguntaría. Sí.
Pero Unidad Alavesa nace, insisto en la pregunta, alavesismo, vitorianismo. yo desde luego conozco vitorianistas que estuvieron en la fundación de UA. Conozco, digamos, compañeros no tanto en la dirección, pero sí en la base. Tú me has dicho en alguna ocasión, Ramón, que es una pena que un partido político utilizara, por ejemplo, cánticos de Donay. Claro, aquella campaña ¿Cánticos de? de Donay, sí, aquella campaña que hicieron utilizando a Donay a mí me disgustó muchísimo, porque Gorordo, por ejemplo, sacó unos cuantos concejales cuando se presentó con bilbainismo claro. Con los chimeros. bien, pues bueno, pues insisto otra vez en Calles, que, Amachu, Bilbao como ciudad, La Ría y el Atlético. Insisto otra vez en que mira, cada Villa. uno aguanta la vela que le toca. A mí me sentó fatal, entre otras cosas porque distorsionaba la figura de Donay, que la conozco suficientemente por encima de la presentación de alguna canción respecto a su vida, sus trabajos, sus compromisos personales y particulares, etcétera. Entonces, la vinculación me molestó. ¿Pero existe el alavesismo? Yo creo que UA fue inteligente al relacionarlo porque pretendió captar un tipo de persona que efectivamente se podía identificar con Donay y alguna canción, y hubo un momento en que cantar el barrio de San Martín podía tener algún tipo de significación en ese sentido. A mí me da la impresión de que el UA lo que hizo fue precisamente enterrar determinados comportamientos que se podían mantener perfectamente al vincularlos a una opción política, porque una opción política es una opción de gobierno, y las opciones de gobierno no tienen que tener nada que ver con la manera de entender la vida cotidiana, que eso es... Bueno, y los recursos que UA empleó en aquel momento, tan célebres como el botijo de agua, Sí. como la maleta atada con cuerdas, no con cuerda el alcalde, con las otras cuerdas, pues tenían mucho que ver en la idiosincrasia de ese partido, ¿no? Sí, y también en la respuesta que tuvieron, porque tuvieron unos momentos de muy buena respuesta, ¿eh? Tuvieron Segunda momentos, fuerza en el tuvieron Ayuntamiento de momentos en Vitoria-Gasteiz. que lo que a ti te parece como a mí casi chistes, pudieron tener una cierta fuerza, porque no cabe duda de que quienes diseñaron la campaña sabían que algo de verdad es una verdad un poco difusa, algo de verdad sí que había en los tópicos, y sabía que a través de esa parte o algo de verdad podían conectar con determinadas personas que iban a potenciar esa parte de verdad para hacer de ella un todo. Bueno, pero lo que no hemos contestado con concreción es la pregunta que ha hecho Ismael. ¿Por qué nació UA? Creo que sí, esa es la pregunta, ¿verdad? Obviamente que habría que preguntarse a los fundadores. UA nació por una, como siempre, por una, diría yo, disputa de poder dentro del PP en Álava, y este surgió, y fueron unos cuantos del PP. Joder, pues pasó una disputa del PP, segunda fuerza en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ya caló la disputa del PP en la población. Siempre hay una búsqueda de un espacio ideológico detrás de la fundación de un partido. Lo cual no dice mucho en favor de los vitorianos, ¿eh? Vamos a ver, detrás de cualquier agrupación política hay la disputa por un espacio de ideas. Claro, esa es la razón. Entonces, no es tan sencillo, puedo estar de parte de acuerdo, pero no es tan sencillo como decir que UA nació por una discusión, una decisión interna del PP. UA nace porque determinada gente del PP cree que hay un espacio ideológico del que se pueden arrancar votos haciendo unos determinados planteamientos, botijos, etcétera. Tenemos que terminar, Javi. Lo que no quiero es que el oyente se quede con un pupurri, que se puede quedar con un pupurri y con una mezcla excesiva. Os toca agradecer a los tres que, al fin y al cabo, abiertamente habléis entre amigos de lo que ha ocurrido y ocurre a nuestro alrededor, pero lo que yo tengo claro es que cuando uno habla, en tu caso, con amor a la Virgen Blanca, al Deportivo Alavés, a defender una serie de cuestiones, pues no quiero que se vea relacionado, por ejemplo, todo esto con la creación de un partido político, sí o no. Me imagino que tú prefieres quedarte, y yo también prefiero quedarme, cuando hablas de vitorianismo, pues de amor a lo que tenemos, ¿no? A nuestro pueblo, al fin y al cabo, amor a nuestro pueblo. Sin ninguna duda. Ahí me quedo. Ahí te quedas. Y procuro profundizar en lo que puedo, ese amor a mi pueblo, sí. Lo que ocurre es que ese amor al pueblo ha tenido diferentes vértices, y luego pues siempre hay gente que está pues con los ojos bien puestos y vivos para saber si se puede sacar partido cada uno en el campo que ocupa, en el político, en el económico, social. Y luego estamos también los que dedicamos nuestros amores a otras cosas que nos parecen más importantes que una ciudad. Yo no me importa decir que no siento por Vitoria
nada que tenga que ver con la palabra amor. Y Luis Mari, no sé, ahí anda. Yo sí siento afición y afección. Y afecto. Luis Mari Sánchez Íñigo. Mucho, además. Ramón Loza, Javier Cameno, a los tres, muchas gracias. Y ustedes ya saben, el próximo fin de semana volvemos con otra cuestión, será totalmente diferente. Creo que vamos a hablar de SIDA. De aquí a 7 días tendremos más pistas. ¡Aur!